Ya, entonces comenzaremos a revisar el tema de avance del día de hoy, que es lo que se refiere, ¿no?, a síndrome convulsivo. Primeramente vamos a comenzar definiendo lo que es el síndrome convulsivo, el cual está definido como el conjunto de manifestaciones clínicas que tiene como elemento central un tipo de movimiento involuntario, ¿no? El cual nosotros lo vamos a conocer como y definir, ¿no?, como convulsión, ¿no? Entonces vamos a ver que dentro de este síndrome bueno, existirá una etapa de crisis aguda donde el paciente presentará una contracción muscular involuntaria, en este caso del músculo estriado, ¿no?, localizado. La contracción será de tipo generalizado, tónica, ya sea clónica o tónico-clónica, y podrá ser, podrá ser específicamente desencadenado por una descarga neuronal, ¿no? Puede acompañarse, sí, de sintomatología sensorial, especialmente neurológica, lo que se refiere, digamos, a la variación de conducta, conciencia, aquí menciona cognitiva y también psíquica. Bueno, en cuestión de los tipos de convulsiones, nosotros primeramente veremos lo que es la convulsión tónica, ¿no? La convulsión tónica que se caracteriza por específicamente una rigidez de todos los grupos musculares del cuerpo del paciente y lo que también se conoce como hipertonía, ¿no? Entonces vemos en la imagen específicamente que este tipo de convulsión tónica eh, mantiene específicamente en una posición em, mantiene una posición de contracción, ¿no? Todo el cuerpo del paciente, donde este podrá llegar a presentar incontinencia, podría presentar un grito, ¿no? Al comenzar la convulsión tónica, podrá presentar cianosis, ¿no? Porque específicamente la frecuencia respiratoria ¿no? Estará abolida en este instante, ¿no? Este es el momento donde comienza la convulsión. También veremos que pues, se caracteriza porque el cuerpo presentará una rigidez generalizada del tronco y extremidades tanto superiores como inferiores y un arcamiento de la columna dorsal, ¿no? Lo que nosotros conocemos como la presencia del opistótonos. Otro tipo de convulsión que nosotros o sea, por el tipo de contracción, ¿no?, que se manifiesta en el cuerpo del paciente, será la convulsión tónico-clónica, ¿no? Específicamente se manifestará por periodos alternos de contracción, ¿no? Y en un conjunto producen, en este caso, desplazamientos rítmicos alternantes entre los miembros inferiores, como flexión y extensión, ¿no? Entonces, es una mezcla, ¿no?, de la convulsión que vimos en cuestión de ver la convulsión tónica. En este caso, primeramente, o sea, el paciente podrá mantenerse como en la fase tónica, ¿no?, que estamos viendo ahí, en una posición determinada, estática, y posteriormente, en la fase clónica, presentar movimientos o conocidos como sacudidas clónicas de las extremidades, ¿no? Tanto superiores como inferiores, igualmente presentes en tronco y cabeza, ¿no? Específicamente, son sacudidas generalizadas, ¿no? Donde el paciente también pueda presentar lo que será el parpadeo, la emisión de espuma, en cuestión de la cianosis también, en este caso, igual podría estar presente en el paciente y también manifestarse lo que sería la incontinencia urinaria. Bueno, en cuestión de etiología, nosotros podemos ver diferentes tipos de convulsiones que se van a definir, en este caso, van a ingresar a lo que sería el síndrome convulsivo, ¿no? De acuerdo a la etiología, podemos ver en este caso convulsiones febriles, que tal vez son las que más nosotros vamos a poder ver, ¿no? Va a ser también la primera crisis provocada y no provocada en cuestión de convulsión provocada y no provocada. Ver también el cuadro de epilepsias benignas de la infancia. Ver el cuadro de estatus epilépticos que está relacionado con los pacientes que sufren ¿no?, de epilepsia,
y ver también lo que sería la epilepsia refractaria en niños. Entonces aquí tenemos una clasificación de las convulsiones. En este caso, bueno, se divide en tres grupos, ¿no? Primeramente, en el primer grupo, nosotros vamos a ver las convulsiones, en este caso, parciales, ¿no? Dentro de las cuales nosotros vamos a ver que existirán convulsiones de tipo parcial simple, donde el paciente puede manifestar signos motores, sensitivos, autónomos o psíquicos. En el grupo, opción B tenemos las convulsiones parciales complejas, y en la opción C, convulsiones parciales con generalización secundaria, ¿no? Específicamente, o sea, convulsiones, digamos, que comiencen en una extremidad, digamos, ya sea superior o inferior, y en este caso, cuando continúen, pueda extenderse a todo el cuerpo, ¿no? Es lo que se refiere. En el segundo grupo vamos a ver de clasificación las convulsiones primariamente generalizadas, ¿no? Donde nosotros vamos a poder ver específicamente en cuestión de una convulsión de ausencia que se conoce como pequeño mal, las tónico-clónicas que les hemos visto que también se puede definir como gran mal, las convulsiones tónicas, atónicas y mioclónicas, ¿no? Y en este caso, bueno, convulsiones sin clasificar podrían ser, en este caso, las convulsiones neonatales y espasmos infantiles, ¿no? De las cuales, digamos, no se tiene una etiología, o sea, determinada, ¿no? Dependiendo del cuadro del paciente. Ya. Definiendo lo que son las convulsiones febriles, vamos a ver en este caso que son crisis convulsivas asociadas específicamente a la presencia de fiebre, ¿no? Y en ausencia de infección, en este caso, del sistema nervioso central, ¿no? O sea, que no son secundarias a una, por ejemplo, una meningitis, y que ocurren en niños entre los 3 meses a los 5 años, con el promedio, ¿no? En cuestión de ¿no? De la presentación de 18 a 20 meses, ¿no? En un índice de elevación a esta edad. Bueno, vamos a ver que en los niños, específicamente las convulsiones febriles se presentarán cuando la temperatura corporal alcanzado, ¿no? De 38 hasta 41 grados centígrados, ¿no? En ese rango de temperatura nosotros podríamos tal vez esperar a que nuestro paciente pediátrico convulsione, ¿no? Vamos a ver que las convulsiones febriles se caracterizan por ser convulsiones tónicas, clónicas, también podrían ser convulsiones atónicas o tónico-clónicas, ¿no? Específicamente serán de corta duración y de rápida recuperación del estado de conciencia del paciente, ¿no? En este caso, bueno, las causas aquí mencionan, ¿no? Las causas más frecuentes de las convulsiones febriles, vamos a ver ahorita, ¿ya? Las causas más frecuentes de las convulsiones febriles, en este caso, son virales y bacterianas, ¿no? Nosotros, en este caso, podríamos ver, ¿no? Que los pacientes pediátricos tendrán, bueno, podrán desarrollar la convulsión febril secundaria a una infección viral, en este caso por ya sea infecciones, o sea, virus que afecten el tracto respiratorio superior, el virus de la rociola, el virus de la influencia tipo A, y también algún virus que está produciendo un cuadro de gastroenteritis en el paciente, ¿no? En las características específicamente de la presentación bacteriana, ¿no? Podría ser secundaria una infección por una bacteria que está produciendo una otitis media y se ha extendido en este caso, ¿no? A infectar, digamos, el líquido cefalorraquídeo por diseminación hematógena, va a pasar, ¿no? Eh, la barrera hematocefálica y causar como digamos un síntoma secundario de esta infección, ¿no? La presencia de una convulsión febril por elevación de la temperatura. Entonces vamos a ver que podría ser secundaria a inmunizaciones, ¿no? O sea, en el caso de que el paciente se haya vacunado, ¿no? Recientemente, digamos, por el esquema de vacunación y que se presente igualmente por una complicación secundaria, ¿no? Aquí también habla, ¿no? Del virus de la difteria. Ya.
Las convulsiones febriles, vamos a ver que estas, bueno, se van a clasificar en convulsiones simples y complejas, ¿no? En las convulsiones simples que en la mayoría de los casos es, o sea, se presentan en mayor proporción, hasta el 72% de los casos, ¿no? Vamos a ver que se presentarán estas convulsiones simples, pueden presentarse entre los 3 meses a 5 años, ¿no? Usualmente estas convulsiones no tienen una duración menor a 15 minutos, ¿no? O sea, son específicamente espacios de tiempo, ¿no? En el cual el paciente va a convulsionar. Y obviamente esto podría llegar a reducirse siempre y cuando ¿no? Se pueda, digamos, bajar la temperatura, ¿no? O sea, en el tiempo, digamos, en el menor tiempo posible, ¿no? Para que no evitar específicamente la complicación que sería el daño neurológico, ¿no? En el paciente, producto de la convulsión, ¿no? Vamos a ver qué crisis generalizadas, estas convulsiones simples van a ser crisis generalizadas tónicas, clónicas, atónicas o tónico-clónicas, ¿no? El paciente podrá presentar al examen neurológico, o sea, presentar, digamos, un examen neurológico normal después de una crisis, ¿no? Sin, digamos, en este caso, la mayoría de los casos dejar alguna secuela, ¿no? De daño neurológico presente en el paciente. Veremos también que el paciente podría tener, ¿no? En una historia familiar de convulsiones febriles y también una historia familiar negativa, en este caso para el cuadro de epilepsia. Bueno, vamos a ver las convulsiones complejas, ¿no? Convulsiones febriles complejas, eh, cuyo antecedente, o sea, tendrá un antecedente de alteración en el desarrollo psicomotor del paciente, ¿no? En este caso, o sea, podrían ser pacientes que tengan algún, ¿no? Algún diagnóstico neurológico primario, ¿no? Como, digamos, em, tal vez algún defecto congénito de formación. Vamos a ver aquí menciona, ¿no? El examen neurológico anormal, anormal, el examen neurológico se reportará como anormal posterior a la crisis, ¿no? Ya que incluso, digamos, el cuadro neurológico que presenta el paciente podría, digamos, llegar a complicarse, ¿no? Vamos a ver que en estos casos las complejas más que todo van a estar relacionadas con una historia familiar en el cual el paciente presenta, ¿no? En su familia casos de epilepsia. Vamos a ver que al inicio la convulsión será el inicio focal o específicamente con una duración mayor a 15 minutos de duración. eh, Específicamente, ¿no? Después tenemos ahorita dentro de las convulsiones febriles, las convulsiones recurrentes que se presentan en el 45% de los casos. Y en este caso, bueno, o sea, paciente que ha convulsionado, ¿no? Eso lo tenemos que tomar en cuenta. Paciente que ha convulsionado al alcanzar una temperatura, ¿no? Alta, o sea, una temperatura que reporte fiebre, ¿no? Febrícula, entonces, y tendría ¿no? Tendría, digamos, la alta posibilidad de presentar en este caso una crisis nueva, ¿no? Una crisis de convulsión febril nueva, ¿no? A eso nos referimos con, en este caso, las convulsiones recurrentes. El estatus epiléptico febril, ¿no? Otro tipo de convulsión que ingresa dentro de lo que sería el síndrome convulsivo, ¿no? En este caso, el estatus epiléptico febril se va a definir como una crisis clónica, tónica, atónica o tónico-clónica, ¿no? O sea, como estamos viendo, todas las convulsiones que presentan dentro de estos cuadros pueden ser de diferentes modos, ¿no? Bueno, en este caso la convulsión será generalizada o focal. Va a estar asociada, en este caso, el estatus epiléptico febril, como su nombre indica, asociada a una fiebre que dura, ¿no? Más de 30 minutos, que no, ¿no? Tal vez en algún caso no accede o no responde, ¿no? A la administración de antipiréticos. Y también como una serie de crisis entre las cuales no hay recuperación de conciencia, ¿no? Hasta en el 25% de los casos de todos los estatus epilépticos en niños, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que estaríamos relacionados en este caso con lo que sería la clínica de la epilepsia, donde estamos viendo, ¿no? Hay pacientes en los gráficos, primero empezará la fase tónica cuando es una contractura generalizada, posteriormente pasará a la fase clónica, donde hay movimientos y sacudidas repetidas
a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Y específicamente tal vez más notorias en los miembros superiores e inferiores. Y posteriormente, o sea, cuando se detiene, ¿no? La convulsión, es que es la última etapa, ¿no? De una convulsión, la fase de relajación, ¿no? El paciente se queda totalmente quieto y en este caso, en el estatus epiléptico febril, o sea, quedará inconsciente, ¿no? Inconsciente, que es la característica de este estatus, ¿no? Epiléptico. En cuanto a los factores de riesgo que podría presentar el paciente, ¿no? En cuestión de, para volver a presentar o presentar una convulsión febril, tendríamos que valorar, ¿no? Un factor de riesgo será que el paciente presente una alteración de tipo neurológico, una edad menor a 1 año, ¿no? Por específicamente una inmadurez, ¿no? Una inmadurez del sistema nervioso central, ¿no? Vamos a ver un antecedente de convulsión febril. En este caso ya estaríamos hablando de ¿no? De convulsiones recurrentes. Historia familiar de convulsiones febriles, ¿no? Por antecedente familiar, historia familiar de convulsiones afebriles, historia familiar de cualquier tipo de crisis, ¿no? Crisis convulsiva en este caso, ya sea epiléptica o febril, estatus mayor de 1 hora de duración, cuando, digamos, el paciente ha convulsionado, y estatus focal, ¿no? O sea, que la convulsión solamente se localice en alguna parte, digamos, del cuerpo, ¿no? Bueno, vamos a ver la convulsión provocada, ¿no? La convulsión provocada que en este caso, o llamada también crisis provocada, ¿no? Son convulsiones que ocurren en respuesta a aquí menciona insulto del sistema nervioso central, trauma craneano, infección, ictus, ¿no? O sea, esas son las causas, ¿no? Por las cuales se estaría produciendo una convulsión, ¿no? Por un traumatismo craneoencefálico, una infección como una meningitis, un ictus, o en asociación a un insulto insulto sistémico severo, como un cambio, o sea, en el metabolismo del paciente, ¿no? En cuestión de valorar el factor metabólico, en cuestión de que el paciente presente uremia, hipoglicemia, o la alteración tal vez de algún tipo de componente químico sanguíneo, ¿no? Vamos a ver que en la crisis provocada podrá existir, en este caso, un déficit neurológico posterior al evento convulsivo, ¿no? Y se podríamos realizar, digamos, un electroencefalograma, el cual, digamos, podría reportarse como normal y presentar también la presencia de alguna lesión cortical que en este caso será constatada en neuroimágenes y también manifestada con algún signo neurológico que presente ya, o sea, el paciente, ¿no? Al examen físico general, ¿no? Entonces, más que todo, ¿no? En esta diapositiva, o sea, valorar, digamos, lo que sería la etiología, ¿no? De la crisis provocada. Y ahí, de acuerdo a la etiología, nosotros deberíamos poder, digamos, o sea, de acuerdo a la etiología de sospecha, podríamos específicamente ya dirigir, ¿no? Nuestros métodos de diagnóstico. Espera un ratito ya. Ahora sí, ya está. Bueno, las convulsiones no provocadas o crisis no provocadas, ¿no? O sea, que no tienen, en este caso estaríamos hablando de, no tienen, digamos, un factor primario en el cual, digamos, estaría dañando o causando alguna alteración del el funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? Aquí menciona son las que ocurren en ausencia de un insulto sistémico agudo del cerebro, ¿no? O sea, ahora mismo no tienen una afección, digamos, primaria que estaría alterando el funcionamiento del sistema nervioso, y puede ser un evento aislado, ¿no? O pueden ser potencialmente la primera manifestación de una epilepsia sin causa, ¿no? En este caso, idiopática o de causa desconocida, que también se conoce como criptogénica, ¿no? Más de la mitad de las convulsiones corresponde a este grupo, ¿no? Entonces, o sea, paciente que nunca en su vida, digamos, ha convulsionado, ingresaría aquí, ¿no? Paciente que no tiene antecedentes de epilepsia, no tiene ningún antecedente de daño neurológico, ingresaría en las crisis no provocadas, ¿no? Que simplemente, digamos, o sea, en algún momento ha llegado a convulsionar, ¿ya?
Hablando de los síndrome convulsivo, podemos entonces decir, ¿no?, que la causa más frecuente de crisis convulsiva y en este caso también de la presencia de algún estatus convulsivo va a ser la suspensión del medicamento antipiléptico que estaría, digamos, siendo administrado al paciente. En este caso, un paciente con un diagnóstico inicial de un caso de epilepsia, ¿no? Eso es ¿no? Eso es lo que más tal vez ustedes van a ver, ¿no? De que el paciente, digamos, va a referir a haber convulsionado en el diagnóstico. En la amnesia ustedes deberían preguntar, ¿no? Si es que el paciente, digamos, recibía algún tipo de medicamento, ¿no? Anticonvulsivo o cuenta, digamos, con algún diagnóstico, ¿no? Neurológico de base para, digamos, establecer el por qué más que todo ha convulsionado, ¿no? Em, Bueno, en cuanto a las epilepsias, en este caso, uno de los cuadros, ¿no?, que teníamos que estudiar es epilepsias benignas de la infancia, ¿no? Que ingresa dentro de lo que es el síndrome convulsivo, ¿no? Entonces, estas epilepsias benignas de la infancia van a ser síndromes epilépticos generalizados y focales, ¿no? De origen idiopático y de edad, en este caso, dependiente, ¿no? Se caracterizan por presentarse, sí, en niños sanos con desarrollo psicomotor normal. Vamos a ver que al ser neurológico normal, o sea, los pacientes van a presentar un examen neurológico normal y historia familiar de epilepsia, bueno, en un 30% de los casos, ¿no? Son pacientes específicamente que, en este caso, pacientes pediátricos que, o sea, nacen, digamos, tienen, digamos, una vida normal tal vez hasta sus 3 5 años y de repente empiezan a convulsionar, ¿no? Y es porque, digamos, por la maduración que tiene que tener durante el crecimiento del sistema nervioso central, recién, digamos, por su código genético, por algún, digamos, algún defecto genético, ¿no?, que hayan heredado en su familia, podrían recién estar empezando a presentar, ¿no?, algún signo clínico que refiera, digamos, ¿no?, que el paciente estaría desarrollando un cuadro de epilepsia, ¿no? Entonces, son epilepsias, como menciona, ¿no? Epilepsias benignas, tal vez que se desarrollarían, en este caso, en el paciente pediátrico, ¿no? Eh, en cuestión de una edad temprana, ¿no? Bueno, vamos a ver el síndrome de Lennox-Gastaut dentro de estas, o sea, dentro de lo que son las epilepsias benignas de la infancia, ingresa lo que sería el síndrome de Lennox-Gastaut. Eh, en este caso van a ser convulsiones, o sea, está definido este síndrome como convulsiones intratables y muy frecuentes que van a, al final, digamos, el paciente llegar, digamos, a dejar como una secuela que el paciente llegue a presentar un retraso mental, ¿no? Más frecuentemente este síndrome de Lennox-Gastaut se presenta en sexo masculino, en los varones entre los 3 y 5 años de edad, o sea, una edad temprana, y podría ocurrir incluso hasta los 8 años, ¿no? En el 30% de los casos, el síndrome de Lennox-Gastaut será de etiología desconocida. Eh, Más que todo, pero ¿no? El otro porcentaje, vamos a poder decir que va a estar presente, ¿no?, en pacientes que tengan algún tipo de antecedente familiar, ¿no?, que hayan llegado a desarrollar este cuadro. ¿Ya? También vamos a ver dentro de lo que es como lo hemos mencionado, ¿no?, estas epilepsias benignas de la infancia, las ausencias infantiles bueno, se pueden decir o se pueden llamar también como pignolepsia, también conocidas como pequeño mal o le petit mal, ¿no? En este caso, estas ausencias infantiles, específicamente donde el paciente va a perder toda conciencia, ¿no?, del ambiente que los rodea, es como si se detuviera el tiempo, ¿no?, en el paciente, se considera como un síndrome epiléptico generalizado, idiopático relacionado con la edad, ¿no? Y que es característico de esta enfermedad, ¿no? Se presentan, en este caso, crisis de tipo ausencias, en un 40% de los pacientes, crisis técnico-clónicas generalizadas, ¿no? O sea, pueden alternarse, ¿no?, entre que el paciente pierda, digamos, el conocimiento, o sea, pierde, digamos, la conciencia del ambiente que lo rodea y posteriormente a esto llega a convulsionar, ¿no? O sea,
presentando crisis tónico-clónicas generalizadas, ¿no? La edad de inicio podría ser de este cuadro, puede darse usualmente entre los 4 y 8 años de edad, ¿no? Es el mismo límite de tiempo que teníamos en el anterior síndrome, ¿no? Bueno, el examen físico en cuanto al diagnóstico, ¿no? De un síndrome convulsivo, específicamente nosotros debemos tomar en cuenta la valoración de la conciencia del paciente, ¿no? Y esto lo hacemos con la valoración de la escala de Glasgow, ¿no? Que nosotros ya la conocemos. Em, Dentro de la valoración de la conciencia, que ahorita lo vamos a ver, también vamos a necesitar hacer la inspección de paciente. En este caso, digamos, si es que el paciente no ha sufrido ningún, digamos, antecedente de que pueda, digamos, desencadenar al paciente ¿no? Un trauma, un daño neurológico, ¿no? También debemos conocer lo que son las medidas de sostén para, digamos, poder ayudar al paciente que convulsiona y también realizar el examen neurológico propiamente dicho, ¿no? Que es más que todo con la escala de Glasgow y después de que ha recuperado la conciencia, ¿no? Entonces, la valoración de la conciencia con el puntaje de Glasgow, que nosotros sabemos que valora 3 parámetros, ¿no? Que están en la diapositiva, desde los ojos abiertos, valora también lo que es la respuesta verbal y la respuesta motor, ¿no? Aquí está la escala, ¿no? Menciona, bueno, en esta diapositiva se menciona que la escala modificada de Glasgow para el coma, eh, vamos a ver que la lesión, bueno, aquí menciona, ¿no? La lesión craneal grave está determinada por una puntuación de 7 o menos, ¿no? Y en este caso, cuya puntuación persiste durante 6 horas o más, ¿no? Digamos, valorando que el paciente, o sea, puede, digamos, presentar, ¿no? Una lesión neurológica, o sea, de por vida, ¿no? En los pacientes con lesiones craneales, en este caso una puntuación de Glasgow de 7 o inferior, vamos a ver que sí va a ser necesaria la intubación del paciente endotacreal, que específicamente sea de forma inmediata y comenzar la hiperventilación mecánica, ¿no? O sea, los pacientes se llegarán a internar, ¿no? En la unidad de terapia intensiva, ¿no? Para controlar, en este caso, digamos, los signos vitales, ¿no? Bueno, de acuerdo a la valoración clínica, ¿no? Del paciente y ver, digamos, los síntomas que este podría presentar, ¿no? Entonces vamos a ver que dentro de una convulsión, como nosotros sabemos que tiene diferentes fases y que podría variar, ¿no? Entre ser una convulsión, como lo hemos mencionado, ¿no? O sea, tónica, clónica o tónico-clónica, ¿no? Entonces, específicamente será que nosotros vamos a ver los síntomas que el paciente presentará, bueno, puede presentar, ¿no? Dentro de este cuadro una mirada fija, sacudidas de las piernas y brazos, rigidez del cuerpo, también habrá una pérdida del conocimiento. Usualmente el paciente que convulsiona estará, o sea, usualmente estará en ¿no? En el piso, eh, donde, digamos, podríamos identificar también problemas para respirar o pausas de la respiración, lo que originaría, ¿no? El cuadro de cianosis que hemos mencionado, pérdida de control de la vejiga e intestino, ¿no? Por el proceso de relajación, ¿no? Que se produce después de una convulsión tónico-clónica, lo que hemos mencionado que sería la incontinencia urinaria, una caída súbita sin motivo aparente, ¿no? Vamos a ver también otros síntomas, la falta de respuesta a algún ruido o palabras durante breves periodos de tiempo, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, pueden estar hablando al paciente eh, y de repente ya no les contesta, vamos a ver, o no presenta ningún tipo de respuesta, ¿no? Consciente, podría el paciente también estar confundido o aturdido, presentar también adormecimiento e irritabilidad al despertarse por las mañanas, o sea, presentar cabeceos, ¿no? En cuestión por la pérdida de conocimiento y periodos de mirada fija y parpadeos rápidos, ¿no? En cuanto al diagnóstico por imagen, eh, siempre igual irá ligado, ¿no? Al factor desencadenante, a la etiología de sospecha, ¿no? Podría realizarse una ecografía cerebral, que es más que todo, o sea, el estudio que se realiza en los pacientes, o sea, en los neonatos, ¿no? En los lactantes.
Vamos a ver también que, bueno, dependiendo de, por ejemplo, el diagnóstico que se sospeche, podríamos realizar una tomografía computarizada, una resonancia magnética. eh, en este caso, digamos, para ¿no? Para ver, digamos, más que todo, qué está afectando, digamos, ¿no? La morfología del sistema nervioso central, si es que hay la presencia de algún tumor, la presencia tal vez, como lo hemos mencionado, ¿no? De algún cuadro, digamos, la presencia de algún tipo de hemorragia, ¿no? Secundaria a un traumatismo craneoencefálico. Entonces siempre va a ir ligado a la etiología, ¿no? De sospecha. Y bueno, la angioresonancia que igual, ¿no? O sea, para, digamos, valorar tal vez la presencia de algún accidente vascular, a un ABC, ¿no? A un accidente vasculocerebral, una presencia de un neurisma, ¿no? Entonces, esto, digamos, es más que todo el diagnóstico por imagen se utilizará para especificar, ¿no? La etiología del síndrome convulsivo. Bueno, en cuanto a las medidas de sostén, específicamente nosotros debemos saber qué hacer, ¿no? Cuando, digamos, el paciente está presentando un cuadro o una convulsión, ¿no? Aquí, bueno, las medidas de sostén se refieren a las acciones inmediatas en las cuales nosotros deberíamos poder mantener una vía aérea permeable en el paciente. Si lo requiere, realizar una intubación. También, en este caso, digamos, si hay pérdida de conciencia, mantener una vía venosa permeable, ¿no? Para realizar algún control sanguíneo y que se le pueda administrar líquidos y medicación. Bueno, eh, vamos a ver que dentro de las medidas de sostén, vamos a ver que especialmente, o sea, cuando el paciente convulsiona, nosotros deberíamos evitar, ¿no? En el caso de que ustedes, digamos, toquen, ¿no? Presenciar un paciente que está convulsionando, hay que evitar que el paciente que convulsiona se lesione más, ¿no? O sea, se lesione más, entonces habría que alejar, digamos, objetos, ¿no? Que sean peligrosos para el paciente. Habría que protegerlo de alguna caída, ¿no? Por el movimiento que le produce la convulsión. Y en este caso, bueno, si no está totalmente acostado, ¿no? Sobre el piso, entonces asegurar un área segura, ¿no? También se puede colocar un cojín o almohada, en este caso debajo, más que todo debajo de la cabeza del paciente, ¿no? Que es la que más es el área donde se encuentra, digamos, el área central del sistema nervioso central. Y el área del cuello, ¿no? Que donde se encuentra el bulbo raquídeo. Vamos a ver que tendríamos que también aflojar las prendas de vestir del paciente, que no le dejen en este caso, digamos, tal vez en algún caso respirar, y sobre todo los que están bueno, alrededor del cuello, ¿no? Vamos a ver que sí al paciente se lo debe colocar hacia un lado, ¿no? O sea, de cúbito lateral izquierdo-derecho, mientras, digamos, se asegure que no se lastime, ¿no? No se lastime y se lo puedas realizar, ¿no? Permanecer a un lado de la víctima hasta que se recupere o hasta que llegue la asistencia médica profesional, vigilando mientras tanto sus signos vitales, ¿no? En el proceso convulsivo tal vez no van a poder verificar, digamos, ¿no? El estado de conciencia. Una vez que ceda, tal vez ¿no? Más que todo valorar la escala de Glasgow, cómo sería la respuesta verbal, ¿no? O sea, ver, digamos, si es que el paciente se encuentra consciente, responde a la respuesta verbal, ¿no? Bueno, las cosas que nosotros no debemos hacer durante el síndrome convulsivo, ¿no? O sea, no se debe colocar nada entre los dientes del paciente. Tal vez en algún caso, creo que esto era lo más conocido que nosotros, o tal vez sabíamos, ¿no? De colocar, digamos, algo en la boca del paciente para que, digamos, no se muerda la lengua, ¿no? Pero en este caso no, o sea, ¿no? Es una recomendación que no se debe colocar nada entre los dientes de la víctima durante un ataque epiléptico, ¿no? Porque, o sea, si no, si se ha visto, ¿no? Que los pacientes más que todo que, o sea, se les coloca algo en la boca durante el proceso convulsivo, o sea, podrían llegar, o sea, a tapar lo que es la vía aérea, ¿no? Y producir, digamos, una asfixia secundaria en el paciente, ¿no? Si, más aún si no se lo sabe hacer, ¿no? Después, no se debe mover a la víctima a menos que esté en peligro o cerca de algo peligroso. Si es que, digamos, ustedes ven que el paciente está en el piso, ¿no? En el suelo y está convulsionando y no hay nada que le pueda ocasionar daño, entonces es mejor esperar a que
ceda, ¿no? El proceso convulsivo. Bueno, vamos a ver, no se debe tratar de detener las convulsiones de la víctima, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Esperar a que ceda el proceso convulsivo. No se debe administrar nada por vía oral a la víctima, porque obviamente lo podríamos ¿no? obstruir la vía aérea, ¿no? No se debe ignorar al paciente, salir corriendo y armar un escándalo, claro, porque no hay, o sea, nosotros, o sea, vamos a ser siempre la primera, ¿no? La primera opción de ayudar al paciente que está convulsionado. ¿Ya? Y por último, ver en este caso el diagnóstico diferencial, ¿no? Sabiendo que nosotros deberíamos por el movimiento, ¿no? Por las contracciones que son tónico-clónicas o clónicas de un síndrome convulsivo, podríamos ver, digamos, ¿no? Algunos eventos que pueden ser similares, ¿no? Y que nos podrían hacer sospechar de un síndrome convulsivo. Por eso nosotros vamos a ver lo que sería el diagnóstico diferencial en cuanto a que el paciente, digamos, en este caso, presente movimientos anormales, en este caso conocidos como, lo hemos estudiado, ¿no? Disquinesias, mioclonías y reacciones distónicas, ¿no? O sea, algún movimiento, digamos, neurológico normal que el paciente esté presentando y que no sean, o sea, que sean producto de un daño, perdón, producto de un diagnóstico neurológico primario que el paciente tiene y que, o sea, puedan simular un falso síndrome convulsivo, ¿no? Ver también, en este caso, otro diagnóstico diferencial sería hiperactividad muscular y o rigidez por las etapas que tiene una convulsión, ¿no ve? Simulación, ¿no? En el caso de los pacientes, o sea, que tienen un factor psicológico presente, la histeria, lo mismo, ¿no? O sea, pseudoconvulsiones, ¿no? Que el paciente, o sea, finge, o sea, convulsionar solamente para, digamos, presentar algún grado de importancia, ¿no? Que se le dé, digamos, o sea, llamar la atención específicamente, ¿no? Tetania o tétanos, que en este caso puede, ¿no? O sea, puede presentar, digamos, una convulsión, ¿no? Similar al síndrome convulsivo y fasciculaciones debidas a la intoxicación por órganos fosforados o carbamatos. Y por último, digamos, lo que podría simular, digamos, un síndrome convulsivo es el síncope, ¿no? O sea, la pérdida, el cual, digamos, en este proceso va a tener la pérdida total de conciencia del paciente, ¿no? Y no va a responder en la escala de Glasgow, ¿no? O sea, no va a tener una respuesta verbal inmediata, ¿no? Entonces, esos son los diagnósticos diferenciales y sí, eso es todo el tema, jóvenes.